hay algo que está saltando a la luz ahora específicamente, pero que también marcábamos nosotros eh, cuando estábamos en el gobierno, que era que la verdad que el concepto de índice de precios es un concepto un poco vago. Ustedes recordarán que este, en el año 2014 lanzamos por primera vez en toda la historia argentina un índice de precios a nivel nacional, que se llamaba IPC-NU, porque era IPC nacional urbano, medida en las grandes ciudades. Pero lo que tratábamos de señalar en ese momento es que el índice de precios en realidad se computa como una canasta de productos que tiene que ver con las modalidades, las culturas y la historia de consumo y los patrones de consumo de cada lugar específico, que a lo largo y a lo ancho del país son bastante distintos. No solo cambian por cuestiones geográficas, sino también que cambian al interior de cada uno de los espacios geográficos según los diferentes sustratos sociales, según, bueno, muchísimos aspectos, ¿no? Por lo tanto, la verdad que ningún índice de precios representa realmente y de manera cabal cómo evolucionan los precios del consumo de cada uno de los grupos de los que estoy hablando. Lo mismo puede hablarse a escala individual. Lo que vos consumís, en qué gastás tu ingreso y la estructura de ese gasto no es lo mismo que lo que consumo yo, que lo que consume ella. De todas maneras, a nivel individual no tiene mucho sentido, pero uno de alguna manera hace un cómputo. Ahora, ese cómputo tampoco refleja la situación nacional. Es decir, que está esta asimetría básica que es entre cómo se miden los precios a escala nacional y cómo se miden los precios de cada uno de los individuos. Yo creo que eso se resuelve, como habíamos nosotros empezado a hacer, con un INDEC que mida los precios de una manera más descentralizada. Pero obviamente, cuando llega el gobierno de Macri, primero interrumpe la medida de los precios y después se interrumpe este proyecto que hasta estaba involucrado el Fondo Monetario Internacional, que pretendía no solo medir una canasta que fuera representativa de la Ciudad de Buenos Aires y de lo que se conoce como AMBA, tenemos 24 partidos alrededor de la Ciudad de Buenos Aires, sino de todo el país. Entonces, hay un primer tema más allá de todo lo que uno pueda interponer técnicamente y políticamente en esto, que es cómo representar los consumos de cada una de las zonas por sus particularidades. En ese sentido es central medir los precios que representen los consumos de cada una de las zonas. Así que sí, yo creo que esto debería replicarse si uno se extiende un poco más en todo el país. Yo creo que esto es muy importante, pero durante la etapa actual lo es doblemente, porque obviamente lo que está ocurriendo es que estamos en presencia de un gobierno, como es el caso del gobierno de Macri, que yo creo que esto ya es prácticamente un eslogan, pero que encierra, como todos los eslogans de ese tipo, un porcentaje de verdad, que es que Macri se dice gobierna para los ricos, ¿no? Esto quiere decir que se podría hablar un rato largo y yo voy a hablar un poco de esto, qué quiere decir o cómo deberíamos interpretarlo, o cómo deberíamos expresarlo tal vez con más precisión y mejor en el terreno de la economía. Pero si esto fuera así, lo cierto es que cómo impactan las políticas económicas del gobierno nacional, o sea, del gobierno de Macri, sobre los diferentes sectores sociales y sobre las distintas regiones es algo que no es de interés del gobierno. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer ante eso? ¿Qué es lo que se debe hacer ante eso? Las organizaciones de la sociedad civil, pero ni hablar las universidades, involucrarse en otras formas de medir los impactos de la política económica vinculados a las diferentes realidades, por ejemplo, las realidades locales. Así que es muy importante esto, particularmente cuando hay un gobierno que ha mostrado una llamativa insensibilidad por cómo afectan las decisiones que toma a sectores sociales que no son algunos que, bueno, con los que tendrán más contacto, digamos, históricamente, políticamente. Por eso a mí, y lo voy a decir con intencionalidad, pero no por eso faltando la verdad. Cuando uno veía cómo se lo recibió en la sociedad rural argentina, a Macri para el festival que armaron este año, y eran caras de afecto, de alegría. No tengo ningún problema con que esos sectores adoren al presidente de la Nación. El problema es qué está pasando con el resto de la sociedad, ¿no?